reformas que tienen que hacerle al COTAD. El presidente de la República, por ejemplo, manifestaba en enero que en el presupuesto general del Estado que hay que reformarse porque el precio del barril de petróleo no se mantiene en $35 con lo que se aprobó el presupuesto general del Estado, y que ahora para asignarle los recursos a los GAD, parroquiales, cantonales y provinciales, tiene que ser con el precio real que se venda el petróleo. Su criterio en torno a todo este proyecto que están pendientes, y no sé si vayan a poder ustedes evacuarlos en el resto que le quedan como asambleístas. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir en las próximas semanas es que nos vamos a estar muy ocupados tratando siempre proyectos económicos urgentes, porque eso es lo que le interesa al presidente de la República, tratando de conseguir a como pueda recursos que le permitan seguir en la farra que está en grave peligro porque se le acabó pues los petrodólares, la bonanza terminó, y entonces ahora es necesario de buscar recursos, repito, a como sea y de donde sea, con tal de continuar manteniendo pues un gobierno y una burocracia obesa, gigantesca, adiposa, que no le sirve sino muy poco a los intereses de la ciudadanía. De tal manera que esa va a ser la agenda. Tenga usted la seguridad de que otros temas que pudieran ser importantes en otra situación van a quedar en un plano secundario, y vamos a dedicarnos a conocer proyectos urgentes. Esto que acaba de anunciar de que va a haber un paquetazo nuevo de impuestos no será ni el primero ni el último. De hecho, no es el primero, ¿no? Este sería, si no me equivoco, por 12 veces habría una reforma tributaria en el Ecuador mientras el señor Correa ha sido presidente. El tema del COTAC, vea, a mí lo que más me molesta de este gobierno, y lo digo como ciudadano más que como político y como asambleísta, es que se nos quiera ver la cara a los ecuatorianos. Yo creo que lo más importante de un estadista es hablar con la verdad, ¿no? Decir las cosas como son, incluso cuando estén equivocadas por cualquier razón, plantear de por qué están equivocadas, ¿no? Pero no tratar de vender una idea con argumentos que no son reales, que no son los que corresponden. Por ejemplo, esto de decir que hay que sincerar las entregas a los municipios, a los consejos provinciales, en función del verdadero precio del petróleo, diga toda la verdad pues del tema. Diga, por ejemplo, de que por qué entonces, cuando hubo bonanza petrolera años atrás, ¿no es cierto?, y se presupuestó un precio de petróleo menor del que realmente se recaudó, ¿por qué no dio pues la diferencia hacia arriba? ¿No? ¿Por qué no dio la diferencia sobre los recursos adicionales que captó el gobierno central y que no correspondían al nivel de precio que se había establecido en el presupuesto? Eso se olvidó, eso no lo dice, ¿no? Solamente le preocupa el tema cuando es al revés, ¿no es cierto? Esto se llama en términos populares la ley del embudo, ¿no es cierto? Ok. Ahora, el otro tema que no dice el presidente Correa es que en este año los municipios no van a recibir ni un centavo por la renta petrolera. No, cero. Entonces él sigue hablando de la renta petrolera para disfrazar lo que realmente quiere, lo que realmente... ¿Qué quiere disfrazar? Él pretende quitarle de los otros ingresos que tienen derecho los gobiernos autónomos. La parte tributaria, ¿no?, que corresponde. Claro, que eso quiere quitarle una parte argumentando de que hay una crisis. Ese es el trasfondo del asunto, no es el tema petrolero, porque le repito, ya sobre la renta petrolera no se recibe un centavo. Entonces, esa es la parte que molesta, hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque si dicen las cosas como son, entonces entramos en otra discusión, que ya es política y que es una discusión muy compleja. Vea, en el mundo entero hay una grave polémica alrededor de qué parte de los recursos le corresponde al gobierno central y qué parte de los recursos le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué cree usted, Víctor Hugo, que hay el problema en España? Que Cataluña se quiere separar de España. ¿Por qué?
Porque ellos están manifestando de que el gobierno central no le entrega a Cataluña la parte que le corresponde, la parte que ellos producen, no le entrega los recursos económicos que ellos creen que tienen derecho. ¿Por qué cree que es el gran problema de discusión en Estados Unidos ahora que están en una contienda electoral? Porque en Estados Unidos la mitad de los estadounidenses más o menos, ¿no?, opina que hay que achicar el tamaño del gobierno federal y traspasar las competencias a los gobiernos estatales. Entonces este es un problema muy complejo. Este no es un tema que al señor Correa se le ocurre y de la noche a la mañana, porque vea lo que ha dicho, que le preocupa mucho que los organismos autónomos descentralizados no produzcan sus propios recursos. Y el gobierno central producirá por sus propios recursos. Si los recursos que se reparten son del pueblo ecuatoriano, son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿qué le pasa, pues? Entonces, esa es la discusión que hay que hacer, ¿no? A ver, señores, ¿cuánto deberíamos de entregarlo? Y no es un tema que se le debe ocurrir a él y resolverlo en la Asamblea. Este es un tema constitucional. Este es un tema hasta de referéndum al pueblo ecuatoriano. A él hay que preguntarle qué porcentaje de los ingresos del Estado usted quiere que vayan al gobierno central y qué porcentaje de los recursos quiere que vayan a los gobiernos autónomos. Esa es la discusión de fondo. Tagle, con este comentario que usted hace, vale entonces recordar lo que aproximadamente se dio en el 98, si la memoria no me traiciona, el tema de las autonomías. Recordemos que en algunas provincias se llevó a efecto incluso la consulta. Aquí en Guayaquil, la mayoría, porque se efectuó la consulta, casi un 92, 94%, votaron a favor de las autonomías. Con esta propuesta que hace el señor presidente de la República, le consulto, ¿toma vigencia? Por supuesto, toma vigencia una discusión que, repito, es peligrosa. Claro. ¿No? Porque no es conveniente que los ciudadanos nos pongamos a discutir este asunto de cuál parte nos corresponde, ¿no? Porque entonces vienen estos planteamientos, pues, ¿no?, de gente que cree que, por ejemplo, la provincia del Guayas debe ser autónoma. Hablan hasta de autonomía, es decir, otro país. Otros hablan de un gobierno federal, ¿no?, al estilo Brasil, al estilo Estados Unidos. Pero ¿por qué se producen esas discusiones? Cuando los gobiernos pretenden llevarse la mayor parte de la torta, ¿no?, de ingresos para el gobierno central. Eso se llama centralización, ¿verdad? Por favor, eso se llama centralización, eso se llama un gobierno asentado en la capital de los respectivos países. ¿Qué hacer entonces para descentralizar los tributos, los recursos en cada ciudad, en cada provincia? Bueno, primero incrementar la asignación de los recursos a los municipios, porque aquí cabe otro razonamiento. Vamos a suponer que el presidente persiste en esta idea de decir que los municipios son ineficientes, que no producen sus propios recursos, que hay que entregarle menos, que la renta petrolera y todos estos argumentos que está esgrimiendo. ¿Qué le parecería al presidente si los ciudadanos le dicen: a ver, señor presidente, ya que usted ve todos estos problemas, ¿por qué no asume usted como gobierno central todas las competencias de los organismos autónomos centralizados? Y acabamos esta discusión, ¿ah?, que es muy compleja, muy divisoria, pero ahí hay que reformar la Constitución de la República. Pero si modificaron la Constitución como les dio la gana, pues en el mes de diciembre, ya nos olvidamos de ese tema. Claro. Entonces, asuma usted la recolección de la basura, el tema del agua potable, el asfaltado, las calles, asuma usted todo, pues. ¿Para qué municipios? ¿No? ¿Para qué municipios? Consejos provinciales. ¿No? Ponga aquí unas agencias de los respectivos ministerios para que resuelvan todos los líos. Obviamente los ecuatorianos no vamos a aceptar semejante propuesta, pero eso es lo que cabría decirle, ¿no?, cuando él plantea este tema de que hay que darle menos a los municipios, que los municipios produzcan sus propios recursos. ¿Y por qué no decimos también al revés? Que el gobierno, en lugar de llevarse los ingresos de los ciudadanos, ¿no?, entregue a los municipios y que si quieren continuar la farra, produzca sus propios ingresos, pues. ¿No es cierto? Es un año electoral y a toda costa, no voy a hacerme eco de lo que dice el señor presidente de la República, no estamos atravesando crisis económica. Entonces, no me haga reír. Esa es una broma macabra, pues.
busca de que los impuestos los suban los municipios para que no haya un golpe político. Que el malo de la película sea otro. Que el malo de la película sea, en este caso, los señores de las juntas parroquiales, los alcaldes, los prefectos, no, y no el gobierno central. Vea, claro. Es que volvemos al tema. Sí. Y que aquí lo que más molesta es que nos vean la cara a los ecuatorianos. Decir que el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y a... ¿qué otra cosa es? A las bebidas azucaradas, ¿no es cierto? Sí. Es un impuesto a favor de la salud de los ecuatorianos. Después de 10 años se ha dado cuenta de que hay un problema, ¿no es cierto? Pero lo que no dice es que se va a llevar 300 millones, pues. ¿De quién? ¿De quiénes son los 300 millones que se va a llevar? De todos los ciudadanos, pues. Si acaso los 300 millones lo va a pagar a algún señor pelucón, ¿no?, que le gusta la Coca-Cola o le gusta fumar o tomar un whisky fino. No, somos todos los ecuatorianos. Todos. ¿Y para qué quiere los 300 millones? Fíjense lo que es, este presidente dice que para poder cubrir la brecha que tiene con los gobiernos autónomos, claro, como que con ese argumento nos va a maniatar de manos y de boca, ¿no?, a la oposición para que no votemos en contra de esos impuestos, porque votar en contra de esos impuestos sería votar en contra de la entrega de recursos a los municipios. No es así el asunto. Los recursos que debe traspasar a los municipios le corresponden por derecho propio, porque así dice la Constitución, claro, que un porcentaje de los ingresos que obtiene el gobierno central por pago de impuestos de los ciudadanos debe entregarse a los municipios, ¿no? Entonces ese es el tema, pero no dice que es para seguir manteniendo, ¿no?, ese aparato gigantesco que ha construido el gobierno, ¿no?, y que está sentado básicamente en la capital, con esa cantidad de dependencias que no sirven para nada, que nadie sabe ni cómo se llaman, ni para qué existen, ni quiénes son sus principales funcionarios, ¿no? Aquí se ha hecho mucha ironía y sarcasmo del tema del Ministerio de la Felicidad, porque eso ya obviamente rebasa cualquier locura que se le pueda a uno ocurrir. Pero hay muchísimas dependencias de este gobierno que la gente no sabe ni cómo se llaman ni para qué sirven. Pero muchísimas, no una, muchísimas, ¿no? Si yo le preguntara a Víctor Hugo cuáles son los 30 y tantos ministros que existen en este gobierno, le aseguro que usted, que es un periodista bien informado, ¿no? No los conoce. No los conoce. Así es verdad. No los conoce, ¿no? Entonces, en el poco tiempo que le queda de administrar el país, porque eso es el presidente de la República, un administrador, ingeniero, ¿verdad? Debe mermar la burocracia frente a la caída del precio del barril de petróleo, los otros impuestos que se desean aplicar. Vemos cómo está presionando el SRI para que se cancele la tributación normal. Si se mantiene el mismo porcentaje de burócrata, de nada va a servir todos estos temas que estamos analizando. Por supuesto que no, porque él ya lo ha dicho, pues. O sea, aquí no estoy diciendo nada que se me ocurre a mí, pues, ¿no? Ya lo ha dicho, pues, que en su gobierno él prioriza el capital, el ser humano antes que el capital, y por lo tanto lo que voy a reducir son las inversiones, ha dicho, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha ocurrido, porque la burocracia casi está intocable. Lo que han perdido el empleo son aquellas personas que tenían unos contratos, ¿no?, que siempre hay en todos los gobiernos. Esos son aquellos que no les han renovado el contrato, pero la burocracia con nombramiento sigue intacta. Es más, cada ley que se aprueba conlleva la creación de nuevos organismos, de nuevas dependencias burocráticas. La ley que se aprobó es para beneficiar precisamente al joven emprendedor. El tema de la ley laboral, desde su óptica, ingeniero, se ha desaprovechado. No. Vea, aquí se da cabida al joven emprendedor, etcétera. Pero es que el empleo no se crea por decreto, pues. Eso lo sabe el presidente y lo sabemos todos, pues. Si así fuera de fácil, el presidente de turno en un país, por decreto, se crean 100.000 puestos de trabajo y ya resuelto el problema. Vivamos todos bien. No es así, pues. El empleo se crea en función de que las empresas que ya existen crezcan económicamente y por lo tanto demanden la contratación de nuevos empleados, o porque se creen nuevas empresas, ¿no?, producto de enfrentar oferta de productos y servicios que no están disponibles en la economía.
Así se genera el empleo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Hay una grave crisis económica. La mayoría de los negocios han bajado su nivel de actividad, muchos de ellos a niveles ya inaceptables, que a veces en algunos casos los obligan incluso a cerrar, ¿no? A cerrar los negocios y a despedir a los empleados que tengan. En esas circunstancias, si se quiere flexibilizar el tema laboral, ¿y qué significa flexibilizar? Porque tampoco quieren usar la palabra, hasta la palabra les molesta. En todas partes del mundo reducir la jornada laboral y reducir los ingresos de un empleado es una forma de precarizar el empleo. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Pero usted dice precarizar y eso es como una mala palabra, pues, ¿no? Pero entonces, vamos al hecho práctico. Si usted quiere preservar empleo, permitiendo que las empresas y los trabajadores se pongan de acuerdo para reducir la jornada laboral y por consiguiente reducir el ingreso o el pago que hay que hacer al trabajador, haga pues que eso sea flexible, que eso sea viable. Pero ¿qué es lo que han hecho en este proyecto de ley? Todo lo contrario. Le ponen tantas restricciones a que eso ocurra que prácticamente va a ser inaplicable estas disposiciones legales, como ya lo están diciendo los empresarios y como lo están señalando los propios trabajadores. Entonces, no es verdad que aquí se esté resolviendo algo el tema del empleo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede? Se nos llevaron la tercera parte del fondo de cesantía. Eso es lo que sucede. Lógico. Eso sí va a ocurrir. Se nos llevaron de la noche a la mañana por arte de magia la tercera parte de nuestro fondo de cesantía para crear un seguro de desempleo que, dicho sea de paso, nadie lo ha pedido. Porque es que esta es la gracia de este gobierno, se le ocurren cosas que a nadie la ha planteado. ¿Usted ha escuchado a algún dirigente laboral, algún dirigente empresarial, algún ciudadano, ¿no?, decir es urgente que se cree un seguro de desempleo? No. ¿Y por qué no lo han planteado? Porque el fondo de cesantía ya permitía pues pagos. Se llama cesantía. ¿Qué significa cesantía? Quedar cesante, porque dejar de tener trabajo. Entonces ya teníamos pues una especie de pago compensatorio a las personas que por alguna u otra razón queden cesantes en un momento dado de su vida. Pero, ¿qué le sucede, digamos, a los militantes, adherentes, simpatizantes de Alianza País? ¿En qué país viven? Digo esto por los proyectos que se efectúan, ¿verdad? Porque eso analizaba el señor presidente de la República el sábado anterior. Decía, es malo que estemos conectados, que analicemos proyectos, nosotros trasnochamos para presentar buenos proyectos que benefician al pueblo, no es que están sometidos los señores legisladores. Entonces les consulto por eso, ingeniero, ¿qué sucede? ¿En qué mundo viven tanto los señores legisladores de Alianza País como también quienes desarrollan estos proyectos de ley desde la función ejecutiva? ¿No viven la realidad? No viven la realidad. Y no viven la realidad porque la mayoría de estas personas no tienen ninguna experiencia en la vida. Yeah. O sea, ninguno de ellos ha manejado un negocio, ni para bien ni para mal, ¿no? Son propuestas teóricas, ¿no? Son propuestas teóricas, descabelladas muchas de ellas, ¿no?, que no tienen ni pie ni cabeza. Mire usted, por ejemplo, el tema del empleo juvenil, para tocar otro aspecto de este